Bueno, sí. Buenos días con todos. Listo. Buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 gracias. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Me podrán confirmar? Bien, bien, bien. ¿Te escucha sí, bien? Todo sí. ok, todo ok. Bien, bien, bien. Listo. En breves momentos vamos a dar inicio, ¿ya? En 3 minutos para que puedan conectarse más personas y empezamos. Ok, gracias. Listo. De nuevo, buenos días con todos. Les agradezco su presencia el día de hoy, su participación a cada uno de ustedes. Veo que hemos alcanzado el límite de la sala, así que estoy bastante contento con los resultados que estamos teniendo. Nosotros, déjenme presentarme, soy Sebastián F. Espinosa, actualmente estoy encargado como principal responsable de esta nueva organización que se llama Metroeduca, con propósitos educativos, de promover el conocimiento en metrología y poder absolver cualquier tipo de consultas pues, que esté dentro de nuestras capacidades, ¿no? De igual manera, el propósito de esto es generar una comunidad que podamos interactuar y poder tener una comunidad en la que podamos estar interrelacionados entre todos los países, ¿no? Por eso el propósito de este presente curso. El curso va a estar grabado, se va a estar subiendo en plataforma en YouTube para que pueda ser visto después. Ahorita voy a compartir mi pantalla, permítanme. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Sí, señor. Sí, 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 sí. Confirmado. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. Primero, el presente curso va a tener la duración de 2 horas. El día de hoy y la próxima semana vamos a estar viendo la evaluación de la incertidumbre de medición. Entonces, muchas personas me estuvieron preguntando, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de incertidumbre de medición? Entonces, dentro del día a día, todos estamos muy acostumbrados a utilizar instrumentos. Eso todos tenemos bien en claro. Usamos instrumentos de medición, sean balanzas, sean reglas, sean winchas, pie de rey, etcétera, etcétera, termómetros, manómetros. Y el punto es que lo usamos de una forma, pero ¿cómo saber si nuestros resultados realmente son la indicación que nosotros estamos viendo? Entonces, para conocer si es que realmente este valor que nosotros reportamos como resultado de medida es cierto o no, o qué tan cierto es que aparece este parámetro denominado incertidumbre de medición. Entonces, durante este curso vamos a estar entendiendo de forma conceptual qué es lo que es incertidumbre
Y posteriormente vamos a estar viendo la parte numérica, la parte matemática de cómo es que se estima, cómo se llega a ese valor. Y principalmente, el propósito del curso es que entendamos cuál es la importancia de la incertidumbre de medición dentro del uso diario de los instrumentos, en mayor o menor medida. Como les había comentado, mi nombre es Sebastián F. Espinosa, yo soy físico de profesión. Nosotros somos Metroeduca y pueden contar con nosotros como parte del aprendizaje, porque vamos a seguir con este tipo de charlas informativas. Y también, pues, para cualquier tipo de servicio en el que podamos ofrecer y ayudarles. Entonces, empezamos. Como ya les habíamos dicho, el contexto con el que partimos es instrumentación. Cuando hablamos de incertidumbre de medición, nos estamos refiriendo directamente a instrumentación. Y las instrumentaciones nos vamos a referir, propiamente dicho, a lo que es la palabra medición, mediciones. Entonces, estas mediciones forman parte de la ciencia denominada metrología. La metrología es la que se encarga, etimológicamente hablando, metro de mediciones y logo de estudios, ¿no? Entonces, prácticamente, la metrología propiamente dicho es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Entonces, no solo evalúa una medición, sino la aplicación que tiene esta medición y las repercusiones que tenga esto dentro de la industria, dentro de cualquier sea el proceso en el que se ha utilizado. Ahora, la metrología también se va a encargar de los aspectos prácticos y teóricos que son susceptibles a ser medidos. Entonces, para poder yo realizar una medición, van a haber unos aspectos prácticos. Los aspectos prácticos son la operatividad del instrumento, cómo utilizarlo, cómo medirlo, qué consideraciones hay que tener. Y los aspectos teóricos están más relacionados a qué implicancias tiene el uso de ese instrumento. Entonces, eso también es abordado por la metrología. También la metrología tiene la tarea de elaborar bases del Sistema Internacional de Unidades. Y podríamos decir que se encarga de la teoría de errores y la estimación de incertidumbre de medida. La metrología se encarga de, progresivamente, conforme se va desarrollando la humanidad en términos de desarrollo científico, la metrología tiene que ir adaptándose a las nuevas tecnologías. Entonces, nosotros no vamos a estar abordando mucho qué es la metrología e ir desglosándonos desde ahí como un curso de metrología básica, sino que a partir de acá ya nos vamos a centrar en lo que es propiamente dicho incertidumbre de medición. Entonces, para poder entender y dar inicio al paso de incertidumbre de medición, hay que tener en consideraciones y entender bien en qué consiste una medición. Cuando nosotros hablamos de mediciones, cuando nosotros estamos hablando de mediciones, el BIM lo define como un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Esa es la definición formal. Pero en términos un poco más coloquiales, como todos podríamos entenderlos, podríamos decir que una medición consiste en realizar una comparación entre pues dos objetos y ambos tienen que tener una característica en común. ¿Y cuál es esta característica en común? Es lo que se denomina magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que miren, acá tenemos una regla. Si tenemos una regla y ahí tenemos un clavo, nosotros vamos a medir. Acá la regla está en unidades de centímetros. Y el clavo le puedo medir su dimensión, su largo, todo su largo. Entonces, esa coherencia se denomina magnitud, poder compararlas. ¿Por qué? Porque yo no puedo determinar con la regla cuánto pesa este clavo, porque eso ya serían unidades de masa. Yo no voy a pesar un clavo pues con una regla. Eso es lo que se denomina medición. Tengo que tener dos objetos que tengan una comparación en común, que en este caso vendrían a ser sus unidades, o en este caso estamos hablando el tema de longitud. ¿Ya? Hasta ahí todos tenemos bien en claro en qué consiste una medición. ¿Por qué? Porque es lo que aplicamos en el día a día. Ahora, cuando nosotros vamos a medir un instrumento, vamos a seguir una secuencia de pasos, según el uso del equipo, del instrumento. Entonces, para este escenario en el que estamos realizando una medición, ¿qué es lo que haríamos? Trazaríamos una línea
Y veríamos, bueno, el borde del clavo coincide con la línea de acá de la regla, entonces mi medición, yo diría, este clavito mide 7,3 centímetros. Eso es lo que cualquier persona dentro del día a día podría decir. Pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tan seguro es de que este 7,3 centímetros es realmente 7,3 centímetros? De repente alguien podría medir y dice, no, para mí esto es 7,2 centímetros. Porque también está como que podría llegar por ahí. Entonces, nosotros cuando solemos reportar resultados de una medida, normalmente hacemos este tipo de respuestas, ¿no? Ponemos solo un valor representativo de nuestra medición, un único valor. Pero la pregunta es que si una medición realmente termina aquí. Esa es la pregunta y que vamos a estar resolviendo dentro de las próximas diapositivas, ¿no? Entonces, hasta el momento tenemos un resultado que está caracterizado por una componente, podríamos decir, que en este caso es el 7,3. Pero entonces nosotros vamos a hacer muchas mediciones para muchos instrumentos. En este caso habíamos definido el 7,3 centímetros. En este caso en el que estamos usando una balanza, podemos ver que mide 70 gramos. Estas papitas, lo que sea que estemos pesando. Si nos podemos usar para este instrumento de longitud, vamos a ver que mide 7,622 pulgadas o milímetros o las unidades en las que esté midiendo el instrumento. Y en este caso el termómetro que nos está indicando 28,0 grados Celsius. Entonces nosotros estamos en la práctica muy acostumbrados a tener este tipo de razonamientos en el que reportamos un único valor como un resultado de medida. Entonces vamos a profundizar un poco más en lo que es un sistema de medición. ¿Por qué? Porque ahorita hemos hablado de una medición y hemos definido dos de los objetos que componen una medición, que son lo que vamos a medir y con qué lo vamos a medir. Pero dentro de un proceso de medición hay muchos otros factores que están involucrados. Ese conjunto se denomina sistema de medición. ¿Qué es un sistema de medición? Lo define. Las definiciones que estamos utilizando son del vocabulario internacional de metrología. Es la JCGM 200. Aquí definen sistema de medición como un conjunto de uno o más instrumentos de medición y frecuentemente otros dispositivos, incluyendo reactivos y suministros, ensamblados y adaptados para proporcionar valores medidos dentro de intervalos especificados para magnitudes de naturalezas dadas. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, hablamos de magnitudes, porque para realizar una medición tiene que haber una coherencia entre lo que estoy midiendo. Y había puesto ese ejemplo, ¿no? Yo no voy a pesar un clavo con una regla. Entonces, un sistema de medición va a estar compuesto por muchas componentes, podríamos definirlo. Habíamos visto el instrumento de medición. Este instrumento lo estábamos definiendo en dos, ¿no? El instrumento que vamos a medir y el instrumento con el cual lo vamos a medir, que en este caso viene a ser definido como una referencia para el otro. El que vamos a medir en este caso era nuestro clavo y la referencia venía dada por una regla. Ahora, ¿quién va a realizar la operación de medir? Va a haber un operador, va a haber una persona, una mano, alguien involucrado en el proceso. Esta persona va a ser el encargado de utilizar ambos instrumentos y combinarlos según algún tipo de procedimiento. Un procedimiento puede ser algo tan sencillo en el uso diario como, bueno, yo sé cómo se usa ese instrumento, sé que tengo que alinear estas cosas y puedo realizar mi medición. Así como puede ser mucho más complejo y basarse en un procedimiento más formal. Los procedimientos es cómo vamos a realizarlo, cómo se realiza. Cómo se realiza, el operador es quién lo realiza. ¿Quién lo realiza? La magnitud a medir es la que vamos a estar comparando
y que tiene que haber una coherencia entre ambas magnitudes, sea de forma directa o de forma indirecta. Directa cuando estamos midiendo pues longitud y el otro lado también estamos midiendo longitud. E indirecta cuando de repente queremos calcular el voltaje y utilizamos la intensidad y la resistencia. Entonces, tiene que haber una coherencia en nuestras mediciones. Nuestros resultados van a ser reportados en determinadas unidades, que lo que habíamos visto era, imaginemos 20 centímetros, las unidades son centímetros. Y cuando hablamos de una forma un poco más formal, en temas de registros, esto se puede estar reportando dentro de un informe, se puede estar reportando dentro de un certificado de calibración, o se puede estar reportando verbalmente. Básicamente es el reporte del resultado que estamos diciendo. Entonces, aquí es donde nos vamos a preguntar qué otros factores van a estar inmersos dentro de un sistema de medida. Ahorita estamos viendo los factores que podemos controlar, los factores que estamos viendo más comunes que están inmersos dentro del sistema de medición. Pero vamos a ir viendo un poco más qué otras implicancias tenemos dentro de un sistema de medición. Entonces, nosotros ahorita hemos reportado un resultado de medida, como lo conoceríamos propiamente dicho, ¿no? Que son 20 centímetros, digamos. Entonces, para ello, nosotros hemos relacionado a una regla y a un tornillo. Y con estos dos hemos definido que nuestro resultado es 20 centímetros. Entonces, acá va a venir una pregunta muy importante, que es lo que les había dicho en principio. La pregunta importante nos quiere decir de qué tan seguro estamos de que este resultado es realmente 20 centímetros. Perdón, ¿Qué tan Sebastián. seguro? ¿Qué tan seguro? Disculpa, ¿no serían 20 y algo milímetros? Sí, es un ejemplo. Ahorita es un ejemplo, sí, 20 milímetros. En la medición que habíamos hecho era 7,2 centímetros. Nosotros acá estamos siguiendo una secuencia, ¿no? Pero si prefieren lo podemos poner con el mismo resultado que habíamos marcado en las primeras diapositivas, que era 7,3 centímetros. Ese es el resultado que habíamos reportado, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta. Este es nuestro resultado. Ahí viene la pregunta. ¿Qué tan seguro estamos nosotros de que este es el verdadero resultado de la medición? De que este resultado es correcto o si está completo o incompleto el reporte de este resultado. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar y debemos conocer si es que es o no es. Por cierto, me había olvidado comentar que cualquier consulta la pueden escribir ahí en el chat. O si no, encender sus micrófonos cuando termino de dar una idea y podemos, para poder tocar eso en el momento, ¿no? Entonces, es por eso que acá aparece la denominada incertidumbre de medición. La definición formal de incertidumbre de medición nos dice, es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. La definición de incertidumbre es como que no te deja muy en claro cómo interpretarlo muchas veces. Entonces nosotros, si desglosamos la propia palabra incertidumbre de medición, la definición de incertidumbre, si la googleamos y buscamos, suele ser duda, falta de conocimiento, incerteza. Entonces, si nosotros completamos esa idea con medición, estaríamos hablando de que la incertidumbre nos cuantifica cuál es ese grado de incerteza que nosotros tenemos al reportar ese valor que habíamos definido como 7,3 centímetros. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo es que la incertidumbre nos va a cuantificar esa duda que nosotros tenemos? Ese es el detalle que nosotros tenemos que buscar. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a desglosar un poco la definición. Esta definición y las definiciones que hemos estado revisando pertenecen al vocabulario internacional de metrología. ¿Ya? Entonces, acá podemos decir
vamos a ir desglosando, nos dicen parámetro no negativo. O sea, nos está diciendo que la incertidumbre es un valor positivo. ¿Ok? Y acá viene la segunda parte, que es la más importante, que nos dice que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando. El mensurando refleja lo que nosotros queremos medir. En este caso, nosotros queríamos medir el largo de un clavo. Entonces, para nosotros, este de aquí resulta ser nuestro mensurando. Este de aquí. El mensurando es el largo del clavo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en torno al resultado que nosotros estamos obteniendo, en torno a 7,3 centímetros, nosotros vamos a tener una dispersión de valores. El propio vocabulario internacional de metrología nos define de esta manera. Entonces nos está diciendo que si nosotros estamos reportando un valor de 7,3 centímetros, nosotros en torno a este valor de 7,3 vamos a tener una dispersión de valores. Entonces vamos a definir la dispersión de valores y lo vamos a poner así como de esta forma, gráfica. Entonces nosotros estamos dispersando valores en torno a este 7,3 centímetros. Todos estos valores de acá. Y lo que nos está diciendo la definición es que nosotros ya no vamos a reportar un único valor, sino que vamos a reportar todo un intervalo, porque si se dan cuenta, si bordeamos desde este punto mínimo hasta este punto máximo en los que están dispersos nuestros valores, o sea, toda esta sección de aquí, toda esa sección de aquí, nosotros vamos a definir un intervalo de valores. Imaginemos que aquí sea 7,27 y aquí sea 7,35. Entonces, yo estoy obteniendo un intervalo de valores de 7,27 centímetros hasta 7,35 centímetros. Toda esta franja es el intervalo de la dispersión de los valores que nosotros le vamos a atribuir al 7,3. Entonces, ¿con esto a qué quiero llegar? Que la incertidumbre, y gracias a la incertidumbre realmente, nosotros ya no estamos reportando un único valor, sino que como resultado nosotros obtenemos un conjunto de valores. Todos estos valores son los que pueden representar a nuestra medición de 7,3 centímetros. ¿Ya? ¿Cómo es que definimos este intervalo? Es lo que se denomina la incertidumbre. Ahorita, con esto nosotros vamos a ir orientándonos al entendimiento conceptual de lo que es la incertidumbre y lo que representa. Todavía no estamos viendo temas de cómo calcularla, de cómo es la estimación de este parámetro. Todavía no estamos viendo esto. Simplemente tenemos que tener bien en claro, ahorita, qué es la incertidumbre y qué es lo que representa dentro de una medición. ¿Ya? Ese es el objetivo principalmente de la explicación que estoy dando ahorita. Entonces, ahora vamos a comparar dos valores. Imaginemos que habíamos hecho la medición y tenemos estos dos resultados. Alguien midió 7,2 centímetros con la incertidumbre de 0,1 centímetro y alguien midió 7,6 centímetros con una incertidumbre de 0,6 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a poner como si nuestra regla estuviese de forma vertical. Y aquí estamos poniendo el 7,2. Y al otro lado vamos a poner pues el 7,3. 7,3. Vamos a poner un poquito más arriba. Y aquí ponemos el 7,3. Entonces, como pueden ver, tenemos dos resultados de incertidumbre. El de 0,1 centímetros y el de 0,6 centímetros. Lo que nosotros vamos a hacer para obtener esa dispersión de valores que le estamos atribuyendo al mensurando, nosotros le vamos a sumar la incertidumbre y a la vez le vamos a restar la incertidumbre.
Entonces, si a 7,2 centímetros le sumamos 0,1, vamos a encontrar 7,3 centímetros y 7,1 centímetros. Entonces, el resultado de medición ya no se ve caracterizado por un único valor, sino que se ve caracterizado por toda esta franja de valores. Ahora vamos a ver el contraste con la otra medición que tiene mucho más incertidumbre, 0,6. Vamos hacia arriba 0,6 y llegamos a 7,9 centímetros. Y si vamos hacia abajo, vamos a encontrar 6,7 centímetros. Y para esta medición tiene un mayor intervalo de valores. Entonces acá viene la pregunta. ¿Nosotros vamos a preferir tener una menor dispersión o una mayor dispersión en nuestros resultados? ¿Qué es lo que creen? Una menor. 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 Obviamente vamos a preferir tener una menor dispersión de valores, porque así nosotros estamos más seguros de que nuestro resultado es realmente lo que hemos reportado. Ahora imaginemos que tenemos este resultado de 7,2 centímetros, y a este resultado nosotros tenemos 0,05 de incertidumbre. O sea, acá sería 7,25 centímetros y hacia abajo 7,15 centímetros. Entonces, de esta manera, nosotros estamos definiendo un intervalo mucho, mucho más pequeño, mucho más limitado. Y ahora, la incertidumbre, dicho de esta manera, nos está reflejando el grado de conocimiento y de cómo podemos controlar nuestra medición. ¿Qué tan seguro estamos de que lo que medimos es realmente lo que medimos? Entonces, siempre vamos a preferir una incertidumbre pequeña. Una incertidumbre pequeña. Siempre vamos a estar prefiriendo una incertidumbre pequeña en contraste de una incertidumbre más alta. ¿Por qué? Porque prácticamente la incertidumbre nos está garantizando una menor dispersión, y al tener una menor dispersión significa que vamos a tener una mayor confianza. Una mayor confianza en nuestro resultado. Una mayor confianza en nuestro resultado de medición. ¿Ya? Creo que había una pregunta. A ver. Menor, sí, menor dispersión, correcto. Depende de la especificación que tengamos que controlar. Preferiblemente, independientemente de la especificación, siempre vamos a... El objetivo es siempre tener una incertidumbre lo más baja que sea posible, ¿no? Obviamente esto dentro de un proceso se contrasta con límites de conformidad, pero de manera general siempre se va a preferir tener la incertidumbre más pequeña. Ahora, ¿quiénes nos evalúan esta incertidumbre, no? Bajo un contexto de uso diario, esta incertidumbre la calculan pues los laboratorios de calibración. Los laboratorios de calibración, nosotros enviamos nuestros instrumentos a los laboratorios de calibración. E imaginemos que acá tenemos el laboratorio 1 y aquí tenemos los resultados del laboratorio 2, los que nos va a ofrecer. Entonces, el usuario tiene la tarea de determinar quién es que nos va a dar un mejor resultado. De repente, mis límites me van a permitir aceptar ambos resultados. Así como habían dicho, los límites de especificación, puede ser que nos permitan ambos resultados y que este sea un resultado conforme y que este también sea un resultado conforme. Pero no porque pase la conformidad, nosotros vamos a preferir, obviamente, siempre trabajar con una incertidumbre lo más pequeña posible, porque nos da más confianza en nuestros resultados. Entonces, cualquier persona que tuviera que escoger entre este laboratorio 1 y el laboratorio 2, va a preferir trabajar con el laboratorio 1, porque le va a ofrecer mejores resultados dentro de su medición, lo cual posteriormente va a significar que dentro de su proceso va a tener resultados más satisfactorios, más conformes, va a tener mayor confianza en su proceso, porque la medición es más confiable.
¿Ya? Esta sería la interpretación que nosotros le podemos dar a la incertidumbre de forma conceptual. Y acá vista pues de forma un poco gráfica. Pero al momento ya tenemos que tener bien claro que la incertidumbre representa duda. Y esta duda va a ser caracterizada por una dispersión de valores. Esta dispersión de valores nos va a determinar qué tan segura, qué tan confiable es nuestra medición. Y tenemos ahora la idea ya más clara de que un intervalo de medición es lo que reportamos como una medida, como un resultado de medición. No un único valor, sino un intervalo. ¿Alguna consulta hasta ahí? Esta parte es bien importante que quede clara. Si no es así, entonces continuamos. Ya. Entonces, ahorita hemos visto la parte práctica de las mediciones, ¿no? Pero ahora tenemos que ver cuál es la relación que tiene una medición con una calibración. ¿En qué se parecen? ¿Qué aspectos tienen similares? ¿Cuáles son sus diferencias? Entonces, eso vamos a abordar ahorita. Calibración. Lo define el vocabulario internacional de metrología como operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los valores de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Ahí nos dice la primera etapa. Acá está la primera etapa. Y en una segunda etapa nos dice, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Entonces, la definición de calibración es bastante extensa. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿En qué se relaciona calibración con mediciones? ¿Son lo mismo, no son lo mismo? ¿Se parece, no se parece? Técnicamente, ahorita vamos a analizar esta definición de calibración y vamos a ver si es consistente o no con la definición de mediciones. Entonces, nosotros para realizar una calibración nos dice operación que bajo condiciones especificadas. Las condiciones especificadas son las que nosotros encontramos dentro de los procedimientos de calibración. Aquí nosotros encontramos las condiciones especificadas para realizar una determinada tarea. En este caso es la calibración. Establece una primera etapa en la que nosotros vamos a encontrar una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida, asociadas a partir de los patrones. En este caso, nuestra referencia viene a ser la regla, esa es la referencia. Dentro de un sistema metrológico, esto es denominado patrón de medición. Patrón de medida. Y en este caso, el clavo, podríamos definirlo como un instrumento que está siendo calibrado, objeto a calibrar, instrumento bajo calibración, o simplemente IBC, algunos le ponen. Instrumento bajo calibración, otros ponen objeto bajo calibración. Depende cómo quieran definirlo cada uno. Entonces, nosotros vamos a ir obteniendo, y ahí viene la parte importante, que nosotros vamos a realizar una medición. En estas mediciones nosotros vamos a obtener valores. Vamos a tener una primera medida, una segunda medida, una tercera medida, una cuarta medida, una quinta medida, las que especifique el procedimiento, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de estas mediciones, nos dice, tenemos que encontrar una relación entre estos valores. Y cada uno de estos valores va a tener incertidumbres asociadas. Incertidumbres asociadas. Entonces nosotros vamos a tener incertidumbres asociadas a esta recolección de datos, a esta actividad de las mediciones. Dentro de estas incertidumbres van a haber muchos factores que vamos a estar viendo un poco más adelante. Entonces, a partir de esta relación de valores y sus incertidumbres, a partir de y sus incertidumbres de medida, a partir de los patrones,
Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, nosotros vamos a procesar toda esa información. Vamos a procesar toda esa información para poder obtener un resultado de medida. Un resultado de medida. Y en este resultado de medida, vean, al principio estamos considerando las mediciones y esto es lo que habíamos resumido al final como un 7,3 centímetros. Pero en un principio también estaban considerándose las incertidumbres asociadas. Entonces, esas incertidumbres asociadas, después de procesar toda esa información, al obtener el resultado de medición, vamos a obtener el parámetro de incertidumbre. Todas esas incertidumbres asociadas se van a ver reflejadas en que al final nosotros obtengamos una incertidumbre resultante. Esta incertidumbre resultante va a contemplar cada una de estas incertidumbres asociadas dentro de nuestro sistema de medición. Entonces, prácticamente, una calibración, pues sí, sigue siendo una calibración. Están completamente interrelacionados. Profundizando un poco más en lo de procedimientos de calibración, es una descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medición y a un método de medición dado, basado en un modelo de medición que incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado de medición. Entonces, los procedimientos de calibración nos van a decir la metodología, los pasos a seguir para poder realizar la actividad de la calibración. Ya hemos definido en la diapositiva anterior en qué consiste esta actividad de calibración. ¿Y qué más nos dice? Que es una descripción detallada. Están basados en un modelo de medición y que incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado de medición. Entonces, la calibración nos va a proporcionar un resultado de medición. ¿Qué fuentes tenemos? Tenemos los denominados procedimientos normalizados, también hay procedimientos que puede desarrollar el propio laboratorio, es válido, y todos los procedimientos que pueden ser utilizados dentro de un laboratorio, que están definidos dentro de la norma, ahí nos definen cuáles son esos tipos de procedimientos que pueden ser utilizados. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es incertidumbre. Ya. Habíamos dicho en la diapositiva de calibración que habían incertidumbres asociadas. Incertidumbres asociadas al resultado de medición. Entonces, nuestro propósito es obtener un resultado. Y hemos definido que la incertidumbre es la duda. Entonces, de forma gráfica, dentro de la calibración, hay muchos factores que están afectando a la medida. Entonces, cada uno de ellos nos va a ir aportando dudas. Este vendría a ser la 1, este vendría a ser la 2, este vendría a ser la 3, este la 4, y esta la enésima, sean las que sean, ¿no? Cada una de estas va a ir representando una pequeña duda dentro de nuestro sistema de medición. Dentro del sistema de medición va a estar compuesto por cada una de estas pequeñas dudas y nosotros vamos a poder combinar todas estas y vamos a obtener una duda resultante. Esta duda resultante va a combinar cada una de estas y nos va a dar un valor que obviamente va a ser mayor que cada una de estas individualmente. Esta duda resultante es lo que se denomina incertidumbre combinada. ¿Por qué incertidumbre combinada? Porque nosotros cada una de estas dudas resulta ser una incertidumbre. Cada una de estas individualmente resulta ser una incertidumbre. Y el conjunto, el cúmulo de todas estas y la combinación de estas va a resultar siendo y denominada incertidumbre combinada. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores van a ser los que nos van a estar influyendo en esta medición? Que nos van a ir aportando incertidumbre dentro de nuestra medición. Entonces nosotros vamos a tener
un resultado de medición. Esto ya lo hemos definido. El propósito que tenemos es obtener un resultado de medición. ¿Y qué factores van a estar inmersos? Primeramente, el instrumento que estamos calibrando, ¿no? Propiedades como lo son la resolución, la repetibilidad del instrumento, van a influir en estos parámetros de duda que estamos definiendo. Ahora, el patrón que estemos utilizando o la referencia, de igual manera, va a tener afectaciones en los resultados. O sea, la resolución, la deriva, la repetibilidad, trazabilidad. ¿Qué otros factores están inmersos dentro de una medición? El ambiente, o sea, condiciones ambientales, temperatura, presión, humedad. El mismo operador que esté realizando las mediciones. El procedimiento, reactivos y materiales y otras fuentes de influencia. Entonces, regresando a la diapositiva anterior, estamos definiendo que cada uno de estos nos va a aportar incertidumbre. Pero ahora, ¿cuáles son esos factores que están aportando la incertidumbre? Y ahí está, la incertidumbre que le vamos a asociar al instrumento. La incertidumbre que le vamos a asociar al patrón. La incertidumbre que le vamos a asociar al operador que esté utilizando el instrumento. La incertidumbre que le vamos a asociar a las condiciones ambientales. La incertidumbre que le podemos asociar de repente al procedimiento de calibración. Y cada uno de esos factores y más van a estar inmersos dentro del proceso y el cálculo de la incertidumbre. Cada uno de estos nos va a contribuir pequeñas dudas. Cada uno de estos nos va a estar otorgando al sistema de medición una pequeña duda, la cual nosotros vamos a tener que calcular individualmente y posteriormente combinarla. Eso es lo que vendría a ser la incertidumbre. ¿Y cómo es que representa dentro de un sistema de medición? ¿Cómo es que cuando nosotros utilizamos los instrumentos y nosotros estamos realizando la actividad, cada uno de estos factores está influyendo en nuestros resultados, en nuestras mediciones? ¿Y cómo es que estos, al final, después de procesar los resultados en la segunda etapa de la calibración, obtenemos el resultado de la medición acompañado de este parámetro de incertidumbre combinada? ¿Ya? Estos son los factores, algunos de los factores que suelen influir dentro de una medición. Y ahora, ¿cómo? Disculpen. Ya, volvemos hasta acá. Porque habíamos definido primero, los habíamos definido como dudas, ¿no? Pero en la práctica, de una forma formal, no podemos decirle que sea una duda, ¿no? El término correcto para cada una de estas entradas, todos esos factores se denominan entradas, magnitudes de entrada. Magnitudes de entrada se definen. Y cada una de estas va a tener que ser cuantificada de forma matemática, a partir de un término matemático denominado varianzas. Entonces vamos a tener que determinar la varianza de cada uno de estos. Hasta la varianza enésima, ¿no? Habíamos definido que había una relativa al instrumento, había una que es relacionada al patrón, otra relacionada a las condiciones ambientales, y así para cada una. Cada una de estas va a tener que ser representada de forma numérica por medio de sus varianzas. Entonces, ahí es donde ya tiene un poco más de sentido cuando hablamos de incertidumbres y la ley de propagación, de varianzas. Aquí es donde ya tenemos que entrar un poco más en el terreno de la matemática, ¿no? Para utilizar la ley de propagación de varianzas, nos vamos a basar en el documento, la JCGM 100, que es denominado la Guía para la Evaluación de Incertidumbre, más conocido como la GUM.
Acá nos presenta una fórmula matemática en la que nosotros vamos a combinar estas varianzas. Como habíamos definido, nuestro propósito es obtener una incertidumbre resultante, que se llama incertidumbre combinada, por eso le ponen UC, y esta va a ser igual a una sumatoria. Esta sumatoria tiene la siguiente forma. Desde i igual a 1 hasta la enésima magnitud que tengamos, y hacemos las derivadas parciales con respecto a cada uno, elevados al cuadrado, por las incertidumbres de cada una de estas. Esta es la ley de propagación de varianzas. Para algunos de repente no están muy acostumbrados a utilizar esta notación, pero en la práctica puede ser mucho más sencillo de explicar. Termina siendo como una sumatoria, la raíz cuadrada de una sumatoria de las incertidumbres de cada uno. La incertidumbre de cada uno. Entonces, si nosotros hemos calculado las varianzas, gracias a las varianzas vamos a poder obtener valores de incertidumbres individuales. U3, U4, U enésimo. Y una vez que nosotros tengamos y conozcamos cuál es el valor numérico de cada una de estas incertidumbres individuales, nosotros podemos utilizar uno de los escenarios en los que se calcula la incertidumbre de esta forma. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Ponemos la incertidumbre 1, le elevamos al cuadrado, la 2 le elevamos al cuadrado, la 3 al cuadrado, la 4 al cuadrado. Le sacamos su raíz cuadrada y con esto tenemos la incertidumbre combinada. Todos estos de acá van a tener nuestra incertidumbre combinada. Y ese prácticamente es el propósito de la medición en términos de duda. Obtener este parámetro. ¿Ya? La forma matemática la vamos a estar viendo más adelante. Ahorita simplemente tener en mente de que ya tenemos en claro cuál es la conceptualización de incertidumbre. Y ahora tenemos que ver cuál vendría a ser la forma matemática numérica para poder estimarla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cuantificamos estas dudas? Para cuantificar estas dudas, nosotros nos vamos a basar en el entendimiento de la estadística. Vamos a utilizar prácticamente herramientas estadísticas. Ya viene la pregunta, ¿no? ¿Qué palabras, qué estadísticos tenemos que utilizar para poder cuantificar estas dudas? Entonces vamos a pasar a definir la estadística que vamos a estar utilizando. Pero en este caso, la definición de estadística, ¿no? Dice, ciencia que se ocupa del estudio del fenómeno de tipo genérico, normalmente complejos y enmarcados a un universo variable, mediante el empleo de modelos de reducción de la información y de análisis de validación de los resultados en términos de representatividad. Entonces nosotros vamos a dividir esto en 4 partes. Mediante modelos de reducción de información, análisis de validación. En esas 4 partes. Acá tenemos la 1, acá tenemos la 2, acá tenemos la 3 y acá tenemos la 4. Es importante que tengamos bien en claro la relación que tiene la metrología y los laboratorios con la estadística. ¿Cuál es el soporte que nosotros como laboratorios tenemos con la estadística, ¿no? Entonces acá lo estamos dividiendo en 4 partes. La primera parte, la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte. Entonces vamos a hablar de la primera. Nos dice, ciencia que se ocupa del estudio de fenómeno de tipo genérico. Ciencia que se ocupa del estudio de fenómeno de tipo genérico. Nos está diciendo que la estadística se encarga de estudiar todo campo de investigación. Todo campo de investigación, ¿qué más nos está diciendo? ¿Cuál es el propósito de estudiar? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar variables. Y estas variables están asociadas a fenómenos.
Para nuestro caso, en el que utilizamos instrumentación, estaríamos hablando de fenómenos físicos. Acá físicos. ¿Qué nos dice la segunda parte? Normalmente complejos y enmarcados en un universo variable. Entonces está hablándonos de nuestro campo de aplicación. El campo de aplicación va a ser, pues, cualquier variable. ¿Qué más? Mediante el empleo de modelos de reducción de la información y de análisis de validación. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a reducir información? Por medio de estadísticos. Vamos a utilizar los estadísticos. ¿Qué son los estadísticos? Mediante modelos de reducción. Mediante modelos de reducción de la información, nosotros vamos a tener un modelo de medición que define y viene definido por muchas variables, hasta la enésima. Entonces nosotros vamos a reducir esa información, vamos a resumirla. Y por último nos dice que dé los resultados en términos de representatividad. ¿A qué se refiere con resultados en términos de representatividad? Que nosotros vamos a tener una población y a partir de la población nosotros vamos a extraer una pequeña muestra. Esta muestra vamos a utilizar criterios. Criterios de representatividad. Uy, espérame. Nosotros vamos a utilizar criterios de representatividad. Está fallando un poco. Bueno, criterios de representatividad. Y nosotros estos criterios los vamos a calcular con un nivel, denominado nivel de confianza. Nivel de confianza típicamente con el propósito de obtener una característica de la población por medio de la muestra. Y esto se calcula por medio de niveles de confianza, que típicamente en metrología suelen ser el 95% del nivel de confianza. Entonces, esto de acá viene a ser estudiado por lo que es la estadística descriptiva. Y esta pequeña parte viene a ser estudiada por lo que viene a ser la estadística inferencial. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una conjetura, una inferencia. Vamos de una muestra particular, vamos a llegar a un resultado general. Y eso vendría a ser lo que termina siendo la estadística dentro del uso. Ahora, si lo asociamos a nuestras actividades de laboratorio, de un laboratorio de calibración, la estadística dice, estudia todo campo de investigación. Dentro de este campo de investigación, pues se encuentra la metrología. Acá está la metrología. La metrología. Dentro de la metrología nosotros estudiamos las variables. Estas variables terminan siendo nuestras mediciones. Nuestras mediciones están representadas por medios de fenómenos físicos o químicos. ¿Qué más? El campo de aplicación, nuestro campo de aplicación para los laboratorios de calibración, ensayo-calibración, todas las actividades relativas pues, a los ensayos y las calibraciones. Aquí nuestro campo de aplicación son calibraciones, ensayo y muestreo. El muestreo asociado a la calibración o al ensayo. ¿Qué más? Vamos a tener que utilizar estadísticos. Nosotros cuando realizamos mediciones y tenemos 10 datos, habitualmente utilizamos el promedio para caracterizarlos. El promedio, utilizamos la desviación estándar y todos los estadísticos que nos ayuden a describir a nuestra variable de estudio. Y por último, por medio de inferencia, nosotros vamos a obtener resultados por medio de una conjetura con un nivel de confianza. Y nosotros la incertidumbre
la calculamos al 95% de nivel de confianza. Entonces, esa vendría a ser la relación que tiene la estadística con lo que vendrían a ser los laboratorios de ensayo y calibración. Y adicionalmente, no solo para la actividad, sino que también cuando nosotros estamos realizando el cumplimiento de la norma, cuando estamos realizando nuestras pruebas, también estamos tenemos que utilizar este tipo de estadísticos para comparar muestras, para comparar límites de tendencia central, para comparar medidas de dispersión y poder definir que dos personas, imaginemos que el operador 1 y que el operador 2 miden igual. Para eso también utilizamos el análisis de la estadística. ¿Ya? ¿Qué más? Los elementos que componen el análisis estadístico que tenemos que utilizar. Ya hemos definido que todo va a partir por medio de una población. Por medio de una población. Esta población, vamos a obtener una pequeña porción de aquí, que viene caracterizada por la muestra. Esta es la muestra. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Primero tenemos que asegurarnos de que esta muestra resulta ser representativa. ¿Cómo representativa? Tenemos que definirla con una técnica de muestreo. Con esta técnica de muestreo nosotros vamos a definir si tenemos que hacer 3 mediciones, 5 mediciones, 10 mediciones, 20 mediciones, las mediciones que sean necesarias. Con el propósito de que esta muestra termine siendo una muestra representativa. Representativa. Una muestra representativa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener N datos. Ahora, estos N datos, vamos a tener el dato 1, el dato 2, el dato 3, y los datos que sean necesarios y que nos haya dicho la técnica de muestreo que tenemos que recolectar. Esta técnica de muestreo aplica solo cuando el procedimiento es no normalizado, porque en los procedimientos normalizados nosotros ya tenemos los procedimientos de calibración. Y dentro de los procedimientos de calibración, vamos a encontrar que el procedimiento nos dice cuántos datos recolectar. ¿Cuántos datos tomar? Nos puede decir toma 2, toma 3, toma 4, 5, 7 o 10. No suelen haber más mediciones por lo general que 10, en el máximo de los casos, por lo general. Entonces, eso nos lo va a definir el procedimiento de calibración. Caso no haya un procedimiento de calibración, vamos a tener una técnica de muestreo que nos diga cuántas mediciones tenemos que tener de nuestra experimentación. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a encontrar de estos datos un estadístico. Que habíamos definido que podría ser el promedio, podría ser la desviación estándar, e inclusive hay otras medidas de tendencia central, como lo son la mediana o la moda, y la desviación estándar relativa a la mediana, la desviación estándar robusta. Entonces nosotros vamos a obtener los estadísticos, que son la descripción de la muestra. La descripción de la muestra. Y por medio de la inferencia, vamos a determinar un parámetro para la población. Es un parámetro. Esto vendría a ser una característica numérica de la población. Ahora, si hemos realizado correctamente esta inferencia, lo que esperamos es que este valor, este parámetro, sea lo más cercano al valor obtenido dentro de nuestro estadístico que representa nuestra muestra. Esto es caso de que la muestra sea representativa. Y esto lo vamos a lograr por medio de la inferencia. Entonces,
Estamos definiendo que la estadística, vamos a estar analizando muestras. Las muestras van a ser resumidas por medio de los descriptivos, que son funciones de densidad de probabilidad, límites de tendencia central y medidas de dispersión. Estas de acá van a ser acompañadas por lo que se denomina planteamiento de hipótesis. Y con este planteamiento de hipótesis es lo que nos va a ayudar a determinar el nivel de confianza con el cual nosotros obtenemos resultados. Mejor dicho, de qué forma nosotros reportamos un resultado. ¿Con qué confianza? Y en los laboratorios se solo trabajan al 95% del nivel de confianza. ¿Alguna consulta ahí? Buenos días, te consulto. Dígame. Te consulto. La incertidumbre resultante que hablabas, Ajá. no es la incertidumbre que se asocia al mesurando y es el resultado de la operación matemática de la incertidumbre combinada por el factor de confiabilidad, De cobertura. de cobertura. Ujú. Sí, pero ten en cuenta de que... Espérame, ya. Ten en cuenta de que cuando nosotros estamos obteniendo la incertidumbre resultante del modelo de medición, nosotros vamos a obtener la incertidumbre combinada. Incertidumbre combinada. Ahora, si es que tú me preguntas si esto realmente ya es incertidumbre que podríamos reportar, si esa vendría a ser la pregunta, pues sí, esto ya viene a ser la incertidumbre que nosotros podríamos reportar, solo que esto se calcula con un nivel de confianza, que es 68%. Entonces nosotros, lo que encontramos en los resultados de calibración, y creo que por ahí va tu pregunta, es que nosotros encontramos un intervalo más grande. Si nosotros al 68% tenemos este intervalo, y justo ahorita les estaba comentando de que obtenemos resultados típicamente al 95%, el propósito de esto es obtener una mayor dispersión de valores. ¿Por qué? Porque si tenemos una mayor dispersión de valores, pues estamos más seguros de que el resultado se encuentra realmente dentro de este intervalo, ¿no? Porque si yo te reporto un resultado al 68% del nivel de confianza y te reporto otro al 95% del nivel de confianza, obviamente el que es más confiable es el 95. ¿Pero por qué es 95 más confiable? Porque es más ancho. Básicamente eso es lo que... Hacia ahí va tu pregunta. Y sí, para obtener esa incertidumbre expandida, que así se denomina, incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida resulta ser igual a la incertidumbre combinada multiplicado por un factor de cobertura, K. Este valor va a depender de muchos factores. No es que directamente tenga un valor de 2, sino que depende de algunas consideraciones que se tienen que tomar antes de asumir que un K sea igual a 2. Disculpe, buenos días, ingeniero. Entonces, para saber si es o sea, en otras palabras, 95% de nivel de confianza es más ancha la banda y es porque han ampliado el rango de tolerancias. ¿Es correcto? Claro, básicamente el resultado que hemos obtenido aquí en la incertidumbre combinada lo vamos a multiplicar con el propósito de que ese ancho sea más grande. Entonces, al tener ese ancho más grande, vamos a tener mayor garantía de que nuestro resultado realmente se encuentra ahí. Por eso es que yo les decía al inicio que la incertidumbre nos refleja una duda y la falta de conocimiento. Entonces, mientras más nos acerquemos al 100%, vamos a ir teniendo más seguridad en el nivel, en la confianza. Pero ahora, es imposible que nosotros nos acerquemos al 100%, que alguien pueda reportar un resultado al 100% de nivel de confianza. Por eso existen el cálculo al 99,9% del nivel de confianza, o incluso hay otro que es el 99,9999887, unos números así, bastantes dígitos, que nos representan un factor de K igual a 6 para algunos escenarios. Entonces, hay muchos escenarios que nos van a
depende del escenario en el cual nos encontremos, vamos a tener que expandir nuestra incertidumbre. Los laboratorios trabajamos con un 95% de nivel de confianza. Eso es por política. Nosotros estamos obligados a trabajar mínimamente a eso. ¿Podemos trabajar a más? Sí, solo si es que el cliente lo solicita. Ingeniero, disculpe, en la parte de incertidumbre, yo he entendido que era como, o sea, para hallar la incertidumbre, o sea, hay que realizar varias mediciones, por ejemplo, 5 mediciones. De esas 5 mediciones se saca un promedio. De ese promedio, la incertidumbre viene a ser la distancia digamos, de los valores medidos con respecto al valor promedio. ¿Es así o me estoy equivocando, ingeniero? La distancia de los valores medidos respecto al promedio. Ya, ahí estás confundiendo en realidad lo que significa la desviación estándar. Porque mira, Ah, tú tienes acá medición 1, medición 2, medición 3, medición 4, medición 5. Todas estas mediciones van a ser representadas por lo que comentaste, ¿no? ya. Uno de los escenarios podría ser el promedio. Vamos a ponerlo como un M con rayita. Entonces, la distancia de cada uno de estos nos va a ayudar a obtener un valor representativo, ¿no? ¿Qué estamos sumando? Diferencias. Acá hay una diferencia 1, diferencia 2, diferencia 3, diferencia 4 y diferencia 5. Entonces nosotros vamos a hacer la sumatoria de cada una de estas diferencias. De la diferencia 1. Pero nosotros, como son valores que pueden ser positivos o negativos, ¿qué hacemos? Los elevamos al cuadrado. Claro. Ahora, ¿cuántos son? Tenemos 5. Entonces lo dividimos entre 5. Y esto le sacamos la raíz. N. Este DI lo podemos poner como DI menos el valor promedio, que estamos definiéndolo así. Y si te das cuenta, eso que estamos definiendo gráficamente viene a ser la definición de lo que es la desviación estándar. Oh, ya Ahora, veo. la desviación estándar nos va a representar la dispersión de nuestros valores obtenidos solo de nuestra experimentación en torno a un valor central, ¿no? Ahora lo vamos a poner de otra manera. Eso lo vamos a poner por acá. Tenemos acá el valor de nuestro promedio. Entonces, acá se encuentra esto y toda esta fracción de valores, así como lo estás viendo, ¿no? Como la campanita de Gauss. Y lo que estás diciéndome es que este promedio, esta desviación estándar nos está diciendo que si nos sale 0,5, tenemos valores de 0,5 hacia la izquierda y 0,5 hacia la derecha. Y eso es lo que te estás refiriendo. Pero lo que me estás definiendo resulta ser la desviación estándar, que la vamos a estar viendo, la vamos a estar analizando en la próxima clase. Entonces, Ahora, incertidumbre, he mezclado las definiciones. claro, incertidumbre termina a ser la resultante de todo este proceso, porque después de este factor que estamos calculando acá, a este valor hay un valor asociado a todo esto que se denomina incertidumbre. O sea, gracias a esta fórmula, todo este valor de desviación estándar, nosotros vamos a encontrar uno que se llama desviación estándar dividido entre raíz de n. Aquí n-1, porque era experimental. Y aquí es entre n. Y este de acá es la duda que me va a otorgar la variabilidad de mi sistema. Porque cuando estamos viendo desviación estándar, estamos analizando variabilidades. No estamos analizando dudas. ¿Ya? Es decir, Ok, que ingeniero. la desviación estándar se podría considerar como una incertidumbre tipo A de tipo estadístico. Lo que vienen a definir como tipo A, de por sí ya tiene, es como redundar. Incertidumbres tipo A ya de por sí son estadísticos. Todas aquellas que son analizadas por medios estadísticos. O sea, sería un poco redundar, ¿no? Pero sí, asociada a la desviación estándar, hay una incertidumbre tipo A. Sí. Con respecto a la K, que es comúnmente 2, tú habías hablado de que eso depende. Me imagino que eso Sí. depende de los grados efectivos de libertad que tiene el mesurando. ¿Cómo Son se dos calcula? caminos. Son dos caminos. El primer camino, el cual no muchos suelen utilizar, porque los procedimientos de calibración directamente te dicen utiliza K igual a 2, es determinar la dominancia. Hace un momento yo les había dicho que íbamos a estar utilizando
funciones de densidad de probabilidad, límites de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, si a este esquema de aquí, si a este esquema de aquí ya hemos definido las varianzas, ¿no? Individualmente. Pero estas varianzas, a su vez, van a ser definidas por funciones de densidad de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Así como habían dicho, el promedio tiene una función normal. Podemos tener una rectangular, podemos tener una exponencial, una de Weibull, una logística. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al combinar todas estas? Nosotros vamos a poner así. Acá tenemos la normal, acá tenemos la rectangular, acá tenemos la triangular, acá tenemos la exponencial. Y la combinación de todas estas, así como estamos obteniendo un valor numérico, vamos a tener una función de densidad de probabilidad resultante. Una función de densidad de probabilidad resultante. Y aquí es donde viene lo bonito. Que si es que tú defines de que no existe una función dominante, cuando no existe dominancia, te vas por el camino que comentabas, los grados de libertad. Y aquí utilizas los resultados de la tabla TestStudent. Ahora, ¿qué sucede si es que tú, dentro de tus cálculos, defines que sí existe dominancia dentro de este proceso de medición? Tú ya no estás autorizado para utilizar los grados efectivos de libertad. Y tienes que utilizar el factor de cobertura K asociado a la función de densidad de probabilidad resultante, que es muy distinto que utilizar directamente un K igual a 2. Ahora, que lo hagan así los laboratorios o no, ya ese es otro tema. ¿Y por qué? Porque esto mismo lo define la GUM. Las herramientas están para ser usadas, pero muchos laboratorios se basan simplemente en la información que tenemos de los procedimientos, ¿no? Entonces el procedimiento te dice algo y tú dices, bueno, es así. Pero olvidamos de que los procedimientos terminan estando basados en la GUM. Creo que por acá había visto otras consultas. Ya la deriva resulta ser el desgaste del instrumento con el tiempo. O sea, nos termina reflejando cómo va en el tiempo nuestro instrumento desgastándose, qué afectaciones va teniendo. Eso es lo que significa. Incertidumbre expandida, como salió en incertidumbre. Todavía no estamos viendo la parte matemática de la parte de incertidumbre. Eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. Ahorita hemos dado paso al entendimiento conceptual de lo que es la incertidumbre, cómo interpretarla y cómo se va relacionando con la estadística. Nosotros dentro de este curso vamos a estar analizando uno de los escenarios que nos presenta la GUM, que se denomina Ley de propagación de incertidumbres. Vamos a escribir acá. Ley de propagación de incertidumbres para magnitudes no correlacionadas. Correlacionadas. Bueno, falla. Correlacionadas. Ese es el escenario que vamos a estar viendo dentro de este curso. Y adicionalmente que esto se calcula al primer orden. ¿Por qué vamos a analizar este escenario? Porque es el escenario que se utiliza en, por así decirlo, el 98%, 99% de los laboratorios se quedan en esta parte de acá. Ahora, a partir de acá, hay otros escenarios, como son la ley de propagación de incertidumbres para magnitudes que sí se correlacionan y que adicionalmente se calculan con un orden mayor. Acá lo hice en primer orden porque estamos utilizando una derivada parcial. De orden superior es cuando usamos segunda derivada parciales, tercera derivada parciales, cuarta derivada parciales, y ya el modelo se hace mucho más complejo. Nosotros vamos a estar abordando el escenario de el primer orden para magnitudes no correlacionadas.
¿Alguna otra consulta? Buenos días. Buenos días. Cuando, buenos días. Cuando se quiere colocar el K, eh, se puede colocar triangular, rectangular, según cómo va el valor, o manda el certificado que dice tal equipo se calibró, el K es igual a 2. Ah, ya entiendo por dónde va tu pregunta. Ya, vamos a ver eso. A ver, ¿quién me dice qué función de densidad de probabilidad tienen los certificados de calibración? ¿95%? Ya, 95% correcto. ¿Pero qué función de densidad de probabilidad? ¿Tienen distribución normal, distribución rectangular, triangular? ¿Cuál tienen? Pues puede Una estar combinada. combinación. ¿Cuál, Es una disculpen? combinación de Ajá. rectangular, triangular. Las ¿Y cuál es combina. la resultante? Porque nuestro resultado también está representado por una función de densidad de probabilidad. Función normal. Una normal. Normal. Ya. ¿Alguien más? Dos normales han dicho. Normal, rectangular, triangular. ¿Algo más? Ya vean, cuando nosotros tenemos un resultado de calibración, normalmente nos hacen la declaración de que el certificado ha sido calculado al 95% del nivel de confianza. Ahora, si el certificado te dice los grados de libertad, si el certificado te dice cuáles son los grados de libertad, tú inmediatamente sabes de que la distribución de tu certificado de calibración tiene una distribución T-student, no una distribución normal. Ahora, si es que el certificado no te indica qué tipo de distribución tiene una distribución T-student. Ahora, ¿cuándo tu certificado tiene una distribución distinta a la T-student? Cuando el mismo certificado indica cuál es la distribución. Si en tu certificado de calibración dice se calculó el 95% de nivel de confianza para una distribución normal, ahí es cuando tu certificado sí tiene una distribución normal. Caso contrario, no, porque te pueden decir lo mismo, pero para una distribución rectangular, o te pueden decir lo mismo para una triangular, y así, etcétera, etcétera, etcétera. A los cuales, cada uno de estos va a tener un factor de cobertura acá, que caracterice a la función de densidad de probabilidad. ¿Ya? La mayoría de laboratorios, y ahí Es decir, ya... Dígame. discúlpame, es decir que para una distribución normal, por lo general, comúnmente K vendría siendo 2. Si vamos a la tabla Pregunta. T-student, vamos a la tabla mejor. A ver, esto vamos. Mira, aquí está el... Oye, esto no quiero. ¿Cierto? Ya, este de aquí. Mira, si vamos... Normalmente los laboratorios utilizan el K igual a 2, ¿correcto? Y supuestamente para... Uy, lo cerré. Los laboratorios suelen utilizar el K igual a 2, pero si vemos acá en la tabla T-student, nosotros estamos trabajando ¿a cuánto? Al 95%, ¿correcto? Sí. Ya, entonces vamos al 95%, vean. Acá está el 95%. Con eso. Ya vean, acá está el 95% del nivel de confianza. Acá está el nivel de confianza. Y miren, si nos vamos a los grados de libertad para infinito, vean el valor de K. O sea, ni siquiera el valor de K tiene un valor de 2. Tiene un valor de 1,96. Y este es el valor que se debería poner en los certificados de calibración. Pero la gente
suele utilizar este valor de acá que está al costadito, que es 2, pero no representa el 95%, y vean a cuánto representa, 95,45. Entonces, ya ese es un vicio que tienen incluso los organismos de acreditación, que te dicen directamente ponle K igual a 2, pero eso va en contra de lo que dice la propia GUM. Y eso está acá, dentro del mismo documento de la GUM, es documento libre de descarga, que cualquiera lo puede descargar. Acá está la JCGM 100. Y ahí pueden ir explorando. Todo lo que vamos a estar viendo se encuentra dentro de este documento. Claro que hay algunas cosas que son complejas. Te hago Dime. una consulta. Es que haciendo pues algo experimental, si yo le coloco 1962, 1960, perdón, y lo calculo también a 2, perdón, la resultante también es como muy depreciable, ¿no? O sea, no es que sea muy significativo, son cifras significativas. Para algún escenario puede ser significativo. Claro, lo que me estás diciendo es que si tenemos esto, ya, pues esto redondea a los 2, ¿no? Y resulta ser lo mismo, ¿no? Pero imaginemos Pues que tenemos esta incertidumbre. por el tema de aproximación. Claro, por el tema de aproximación, pero tú estás aproximando antes de emitir el resultado. La aproximación se da al resultado final. Antes tú no me aproximes nada. Antes considérame todas las cifras. Y si tenemos este caso, 0,034, ¿no? Si multiplicamos por ambos. A ver. Habrán escenarios donde no, seguramente. Pero van a haber escenarios donde, así sea por un dígito al final, puede cambiar algo. Pues, más que todo en los escenarios de medición de flujos. Para dimensional, no sé si le pegue esto, pero mira, hay una milésima de diferencia. No nos referimos a si le vaya a pegar o no le vaya a pegar, nos referimos de hacer las cosas de manera correcta. Porque sí, al final de repente no le termina afectando mucho, pero el resultado que le corresponde a tu experimentación resulta ser este de aquí y no el 0,068. A eso es a lo que me refiero. Pero claro, en la práctica ya pues tú le pones el 0,068, ¿no? Y las aproximaciones a resultados se dan siempre en la última etapa. Cuando ya vas a reportar el resultado, ahí es donde recién haces aproximaciones. Antes no. Bueno, la pregunta del millón. Es decir, yo esa incertidumbre cuando lo asocio al sesgo, al error, realmente yo lo voy a utilizar es para identificar si tengo un rango de tolerancia expedido por el fabricante, pues, o por Por el proceso. por el proceso de medición, ¿cierto? Claro, al final, como les estaba diciendo, la incertidumbre nos va a reflejar el grado de conocimiento que tenemos y, por ende, la calidad de nuestro resultado. Entonces, nosotros, para poder evaluar esta calidad, tenemos que contrastarlo con límites de especificación. Límites de especificación. Y estos límites de especificación nos van a ayudar a darle conformidad a nuestro resultado. Nos ayudan a dar conformidad. Esto, si no me equivoco, se profundiza un poco más en la JCGM 112, si no me equivoco, que es reglas de decisión. El papel de la incertidumbre en la conformidad. Normalmente en los laboratorios, ¿qué hacemos? Lo contrastamos directamente con especificaciones de fabricación. Especificación de fábrica. Muchas veces hacemos eso. O algunos ya que conocen un poco más lo hacen con la tolerancia de proceso. Ya va a depender un poco de cómo es que quieren gestionar sus certificados de calibración para darles y hacer que sus equipos cumplan. Porque si no cumplen y tengan que ponerle no operativo o tengan que luego ajustarlo, ya eso conlleva muchas acciones que va a ser en realidad definido por cómo ustedes tengan su sistema de gestión. Y imaginemos que por este escenario, jales, lo cual dudo, ¿no? Pero, quién sabe. ¿Hay alguna otra consulta? A ver, vamos por acá. A ver, rectangular, normal, rectangular, ¿cómo se llama? Una pregunta, joven. Dígame. ¿Cómo se halla la incertidumbre de un sensor, por decir, de pH? ¿Qué es lo que aplico? Porque según la última auditoría que tuve, me indicaron que no era como lo hacemos normalmente con la propagación, porque
también nos basamos en el Eurashem, ¿no? Pero en el tema de sensor que da un resultado directo, ¿cómo es que se puede hallar la incertidumbre? Eso es lo que no me quedó claro. ¿Y cuál es la norma de referencia? Porque si bien es cierto, me indicó eso, también me dijo que hay una norma de referencia donde dice cuando los resultados son directos, que hay otra forma de hallar la incertidumbre y no necesariamente con el elevar al cuadrado, algo así. Por decir, para las medidas directas como son pH, conductividad y otros, Claro, otros parámetros. otros parámetros que son medidas directas. Ya, primero, la guía de Eureken se suele utilizar un poco más para ensayo. Sí, ahora, ensayos. en este escenario en el que me estás diciendo que tú tienes una sonda, que mide temperatura, ¿no? pH. Ah, pH. Ya, imaginemos que tiene las dos, pues la de pH y de temperatura. Ya, si tú estás utilizando una guía, puedes utilizar un procedimiento para calibración solo de pH o un procedimiento solo para calibración de temperatura. Por ejemplo, acá en Perú tenemos el PC017, que nos ayuda, nos sirve para calibrar termopares, termómetros digitales, y lo calibras como un termómetro. Y lo reportas que es la sonda de un medidor de pH, de un medidor de conductividad o lo que sea. Yo voy más al tema de aplicarlo al ensayo, porque es por decir, mi ensayo determinación de pH tiene factores, y dentro de los factores está la contribución del electrodo. Ajá. Entonces, pero es un factor. Si la norma ya te está diciendo cómo deberías utilizarlo, y ahí lo que tú tendrías que ver es si es que la norma aplica al escenario que tú estás usando, y si es que aplica y lo estás aplicando de forma correcta, no deberías aceptar la no conformidad y deberías poner el reclamo, porque muchas veces los auditores están un poco sesgados bajo su criterio y quieren a poner requisitos superiores que no corresponden realmente, y eso afecta a los clientes, a nosotros, ¿no? A nosotros los que trabajamos, imaginemos, en laboratorio, y nos ponen requisitos que no deberían. En ese caso yo te recomendaría que, primero, que no hayas aceptado la no conformidad, pero para no haberla aceptado, has tenido que haberla sustentado de forma correcta, diciendo de que pues no aplica porque estoy aplicando el procedimiento que es adecuado para esta actividad. Y si es que realmente es el adecuado, no va a pasar nada. Y si te quiere poner igual la no conformidad, le pones una observación y después puedes llevarlo a comité y muy posiblemente en el comité rechacen la no conformidad. Pero así es como yo lo gestionaría. En este caso, bueno, me dijo que era diferente forma de trabajarlo, pero sí había una norma, ay, no me acuerdo cómo era, donde decía que para instrumentos que son de medición directa ya no aplicaría, como le dije, la ley de propagación, que es lo que eleva la incertidumbre al cuadrado, sino que tiene otra forma de determinarlo. Y sí me lo enseñó, o sea, me enseñó, pero no me acuerdo cuál era la normativa que me dio. He estado tratando de buscarlo, pero no la encontré. Más que normativa, sería metodología para estimar incertidumbre, no propiamente una norma. Porque mira, si hablamos de métodos para estimar incertidumbre, tenemos el de acá, ¿no? El de Lagún. Tenemos de primer orden, tenemos de segundo orden, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, Lagún nos presenta otra formulación que es más directa. No sé si se refiere a eso, en el que ya no tienes que hacer derivadas parciales. Simplemente haces la raíz de la función dividido entre el valor estimado más la otra de igual manera. Ahora, ¿qué otro método tienes? Tienes la metodología Crackten. ¿Qué más tienes? Tienes Monte Carlo. ¿Qué más tienes? Tienes el modelo de matrices. Matricial. Y hay otros métodos bayesianos, y hay un montón de métodos. Si el auditor te está diciendo solo en la etapa final de cómo procesar los datos, te estaría hablando más de metodologías que de tu proceso propiamente dicho. Y acá viene el detalle, porque lo que calculas con GUM va a ser lo mismo que calculas con esto y lo mismo que calculas con Crackten, y debe ser lo mismo que calculas con Monte Carlo y con matrices. Yo inclusive tengo un ejemplo donde
estimo incertidumbre con los 5 métodos y en todos nos da igualito. En Ok. todos. Mm, Te recomendaría, o por último, que averigües un poquito más y me puedes ahí escribir para ver de qué manera ¿Me va a puedo dejar su asesorarte correo? un poco. Su Sí, les correo. voy a dejar mi correo. Ah, ya. Muchas gracias. Ujú. Listo. Bueno, eso por el día de hoy principalmente. Creo que hemos visto la parte conceptualizada de lo que es incertidumbre y cuáles son algunas de las herramientas que vamos a estar utilizando. Levanta la mano, Adrián. Se nos puede compartir su no conformidad. Ah, la no conformidad ya, claro. Sí, sería bastante ayuda para poder ver cómo se hace el tratamiento de eso, porque un poquito vacío cómo ha quedado, ¿no? Bueno, quería invitarlos a seguir nuestra página, porque eh, nosotros somos un colectivo nuevo, que nos pueden seguir en nuestra página, ahí ahí nosotros estamos subiendo boletines informativos de ejemplos de mediciones, estamos subiendo boletines informativos de todo lo que es metrología, y si lo pudieran compartir a nosotros nos sería de bastante ayuda. Ingeniero, disculpe, ¿eso lo está subiendo al WhatsApp o hay que entrar a su página? La grabación del día de hoy, Grabación más la metodología completa. lo voy a estar subiendo lo puedo estar subiendo en la página de Facebook, en el WhatsApp no, porque no puedo enviar un video tan largo. En el Ya, WhatsApp básicamente voy a estar enviando información cuando vayamos a dar cursos, algún curso gratuito de igual manera, o cuando estemos subiendo así boletines informativos. El video lo vamos a subir al Facebook y a nuestra página de YouTube. En esos dos, ya, básicamente. ya, ingeniero, gracias. Entonces nos pone para entrar su nombre completo, ¿verdad? O la Sí, página. aquí más bien les quería compartir la información de contacto. Ahí está Sí, el correo que estamos utilizando y mi número. ya. Cualquier pregunta ahí me pueden escribir. Nosotros todavía queda pendiente la próxima clase. Este video del día de hoy lo vamos a estar subiendo en la página, y cualquier consulta ahí para que lo puedan reflejar en los comentarios y lo puedan compartir también de igual manera. Yo les quiero agradecer su Este, tel- participación. Dígame. ya, ingeniero. Ingeniero, disculpe que le corte. Este número es su nombre de usted, ¿no? Del Sebastián Antonio. Sebastián Efio. Sí, es el número que estoy utilizando. Si no, tengo dos números en realidad. Uno con el que está mi número personal y el número directamente de Metroeduca, ¿no? Ahí que les estoy Gracias, comentando. ingeniero. Se le agradece. Ujú. También quería Sí, comentarles perdón, que, tengo una consulta. dígame. Lo que estamos viendo básicamente en el curso aplica también para laboratorios clínicos, porque yo trabajo en un laboratorio clínico y la idea es aplicar la incertidumbre a las mediciones que estoy haciendo de analitos como glucemia y ese tipo de cosas. Ajá. ¿Tú estimas incertidumbre dentro de tu proceso? Sí, 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 Entonces, explica. hacemos un cálculo de incertidumbre para todas las mediciones. Ujú. Entonces sí aplica. Ok, gracias. Ya, también les quería comentar de que la próxima semana estaríamos finalizando con el curso. Vamos a estar entregando una certificación de manera opcional para los que quieran contar con esta certificación de nosotros. El costo va a estar siendo de $15. Cualquier cosa pueden comunicarse con este número. Los beneficios de certificarse en estos momentos con nosotros es que van a poder ser asesorados por mi persona. Cualquier consulta que tengan, yo les voy a poder estar orientando dentro de su proceso y en el aprendizaje de la estimación de incertidumbre. Así que cualquier interés que tengan ustedes por parte de certificarse con nosotros, pueden comunicarse en ese número para coordinar cómo serían los pagos y ya tener el contacto conmigo para poder orientarlos dentro de sus procesos. ¿Alguna última consulta antes de terminar?
No, muchas gracias, Sebastián. Listo, muchas gracias. Espero que haya No, sido de su agrado. ustedes. Excelente explicación, Sebastián. Gracias a ustedes por su asistencia. Ya Muchas nos estaremos gracias. viendo en una próxima Gracias. oportunidad. La próxima semana Sí, vamos a gracias. continuar con el curso. Espero tener mayor capacidad porque el día de hoy creo que solo sí hemos llegado al límite. Hubiera querido que puedan ingresar las demás personas que querían. Ya cualquier cosa se pueden comunicar conmigo directamente. Gracias y que tengan un Gracias, buen día. ingeniero. Le agradecemos Hasta bastante luego. por Nos tu vemos la apoyo. próxima clase. Gracias, físico. Gracias. Hasta luego. Mm.